¿Qué tanto prefieres el misterio a la verdad? Hola a todos, bienvenidos a la sección más misteriosa de Pasavante. Claro que sí. El día de hoy tenemos un video que fue una petición de Clau. Muchas gracias, Clau. Nos lo pidió en un video pasado. Hablar sobre casos misteriosos, específicamente el del día de hoy, que es el incidente en el Paso Dyatlov. Yo siento que este tema, siento que lo he escuchado 1400 veces, bro. Es un tema que siento que siempre se habla en videos de misterio, pero ¿saben qué? La neta, desde hace mucho tiempo que no escucho que ya se resolvió el caso. Y la neta, o sea, Simón, mucho misterio, pero cuando la verdad sale, hay que decirla, ¿no? Es lo que yo digo. Entonces, ¿qué es el incidente del Paso Dyatlov? Todo empezó a finales de enero del año 1959 en la URSS, la actual Rusia, cerca de Yekaterinburg. Ay, debo decir, yo no hablo ruso, no sé cómo pronunciar muchas cosas, así que si las pronuncio mal, lo siento. Se trataba de una expedición de 10 personas que su plan era pues ir a una expedición, se supone que era de un nivel de alta dificultad, en el que iban a esquiar. Y siempre se dice, desde el inicio de la investigación de este caso, que este grupo era un grupo de jóvenes, pero que todos tenían experiencia tanto en viajes largos de esquí y de alta dificultad, como de exploración y de alpinismo, ¿no? En montañas con mucha nieve. No era su primera expedición, sino que se supone que todos tenían experiencia. Entonces no había nada de miedo, ¿no? De nadie. Como que todos ya sabían muy bien qué onda. Les voy a leer los nombres de los 10 expedicionistas, y después me referiré a ellos por su primer nombre. Entonces, en la expedición tenemos a Lyudmila Dubinina, Yuri Doroshenko, Zinaida Kolmogorova, Igor Dyatlov, que era el líder de la expedición, Rustem Slodovin, Nikolai Tibeu-Brignol, Yuri Krivonischenko, Alexander Kolevatov, Simon Solotoryov y Yuri Yudin, que es el único sobreviviente de esta expedición. Todo esto sucedió en los montes Urales de Rusia. Se supone que iban hacia una montaña y para llegar a esa montaña iban a pasar por la montaña Yolatsiagil, que en el lenguaje Mansi, que es una de las tribus jamás conquistadas en la región de los Urales, que solamente como que se adaptaron a la vida dentro de la Federación Rusa. Bueno, ellos, los Mansi, la llaman Yolatsiagil y significa la montaña de la muerte. Pero es porque no crecía nada ahí. No era realmente porque se moría gente. Entonces, se supone que ellos salieron desde el 25 de enero de sus casas y se dirigieron como a los últimos asentamientos antes de llegar como a estas regiones pues deshabitadas de los Urales, ¿no? El último avistamiento que tuvieron todos fue el 27 de enero, en el que salen del último poblado para empezar la expedición. El 28 de enero, el buen Yuri Yudin dice, ¿sabes qué, güey? Ya me dolió la nalga, me dolió la asiática, me voy a regresar, güey. Yo, la neta, estoy de acuerdo con el Yuri. Creo que todos debieron de haberlo hecho. Creo que lo debieron de haber tomado como un augurio. Pero pues no le hicieron caso y el Yuri se regresó y pues ya, ¿no? O sea, él fue el único que se salvó en cuanto que se regresó. De aquí en adelante, toda esta información la sacan o la han sacado en cuanto a la evidencia que quedó o en cuanto a los diarios que tenían en esta expedición. Entonces, el 31 de enero se supone que hubo una tormenta más fuerte de lo que esperaban y después de haberse como abastecido de alimentos, empieza esta tormenta, se les empieza a bloquear la visibilidad y deciden entre el 31 y el 1 de febrero acampar en el lado de la montaña, que no era su plan inicial, porque se supone que con esta visibilidad lo que pasó es que en vez de ir, digamos, derecho, se fueron como hacia arriba. Entonces estaban en una zona en la que no habían planeado. Entonces lo que hacen es decidir aplanar la tierra para poder poner su campamento. Bueno, aplanar la nieve. Entonces como que cavan para hacer una plataforma y ponen su campamento.
Entonces se supone que todo esto estaba perfecto, todo les había salido bien. Al parecer, según las fotos y los diarios, todo estaba muy bien. Hay fotos de sus últimos momentos. Yes. Bueno, hay fotos de hasta este punto. Entonces, el 1 de febrero, en la tarde, en la noche, lo último que se tiene registro es que tuvieron una comida entre todos. Muy bonito, todos la estaban pasando muy bien. Nadie había dicho nada extraño. Ni en los diarios ni en las fotos, parece. Entonces, pues se van a dormir. Y hasta aquí queda lo que sabemos, por cierto, de la expedición. ¿Ok? Se fueron a dormir. Ahora, todo lo que sigue, lo que yo les voy a contar, es el registro oficial que han dado como... Se han hecho 3 investigaciones distintas, ¿ok? Una cuando o sea, en 1959, otra en los 90s y otra hace poco, en el 2020. Entonces, todo esto, esta es la línea de tiempo en la que se confirma lo que pasó, según Rusia, en el último informe, ¿ok? Entonces, todo lo que se determina aquí es a partir de informes y autopsias. Así que sí, efectivamente, hay muertos. Y a partir de este punto, las cosas van a poner un poquillo gráficas. Así que si no quieren oírlo, se recomienda discreción. ¿No? Si no están de humor, bro, regresen otro día, no hay problema. Nos vemos en el siguiente capítulo. Si no, vámonos. Se estima que entre las 9:30 y las 11:30 de la noche algo pasó. Y entonces los alpinistas se salieron de la tienda, pero se salieron de la tienda de una manera frenética. Y entonces lo que encontraron fue una tienda derrumbada y cortada desde dentro. ¿Cómo sabes que está cortada desde dentro? Bueno, pues porque se veía cómo estaba. O sea, el corte en vez de ir así, estaba así. Y se veían huellas, lo que llamaron huellas erráticas, por unos 500 metros y que iban hacia distintos lados. Entonces se asume que justo después de la huida inicial, como que se separó el grupo. Pero a 1 kilómetro de distancia, 1,300 metros, había un bosque, estaba la línea de árboles. Entonces, aquí es donde se vuelve como a ver indicios de que había muchas personas ahí. Justo en la línea de árboles había un árbol, un cedro. Se supone que ahí se reunieron todos de nuevo, intentaron hacer una fogata y según las investigaciones, la fogata no estuvo prendida mucho tiempo, pero pues encontraron ramas caídas que según las investigaciones dice que o fueron porque estaban intentando agarrar ramas para el fuego o porque intentaron subirse al árbol para saber dónde estaba el campamento. Se supone que después de esto, de que se apaga el fuego, los 2 yuris fallecen por hipotermia y entonces de ahí, según se especula, se hicieron como 2 grupos. Unos que querían regresar al campamento y otros que querían irse hacia otro lado. O sea, querían seguir, adentrarse más en el bosque para intentar encontrar ayuda, agua, algo, ¿no? Entonces se supone que después de que fallecen los 2 yuris, tanto Dyatlov, Zinaida y Rustem se dirigen hacia el campamento. Entonces, cuando se encuentran los cuerpos, el cuerpo de Igor se encuentra a 300 metros de la línea de árboles, el de Rustem se encuentra a 480 metros de la línea de árboles y el de Zinaida a 630. Entonces, la que llegó más lejos en camino hacia el campamento fue Zinaida y pues ahí es donde los encuentran, ¿no? Entonces, el siguiente grupo se supone que se adentra en el bosque y unos 500 metros más dentro encuentran un río y encuentran un pequeño barranco en el que deciden refugiarse y pues ahí pasan sus últimos momentos. Entonces, según esta es la línea temporal, ¿no? Algo pasó, no sabemos qué, y el grupo entra como en este pánico en el que pues que se separan, se juntan, deciden a dónde irse, pero al final ninguno de ellos salió con vida de esta expedición. Entonces, ¿qué pasa? Pues miren, cuando se supone que esta expedición les iba a tomar 12 días, entonces se esperaba de regreso el día 12 de febrero. Se les dio un par de días más porque pues dicen, no, pues es que hubo una tormenta o no sé qué tanto pasó, entonces se les espera hasta el día 15, cuando los familiares empiezan a decirle a la universidad a la que todos iban, bueno, casi todos iban, que pues que ya, ¿no? Se pusieran las pilas.
Y entonces el día 17 se arma una expedición. En general eran estudiantes y profesores para ir a buscarlos. Entonces pasan varios días intentando buscarlos, pero no los encuentran. Y no es hasta el día 21 en el que se llaman a las Fuerzas Armadas y como se piden voluntarios civiles para poder adentrarse en el bosque y poder encontrarlos. El día 25 por la tarde, en un avión militar, se ve el primer avistamiento del campamento. Dicen que lo que vieron primero fue la tienda, como toda derrumbada. Entonces, pues hacen la ubicación y le llaman al equipo de rescate. Pero ellos llegan hasta el 26 de febrero. Se encuentran primero los cuerpos de los 2 yuris que habían muerto en el árbol de cedro. Estos cuerpos se encuentran con ropa interior solamente y sin calzado ni nada de abrigo. Entonces, aquí hay una teoría. Se supone que se habla de la desnudez paradójica, que sí existe, no es como una invención, sino que se supone que cuando tu cuerpo está en estado hipotérmico y ya estás como en la última etapa de hipotermia, lo que hace tu cerebro es hacerte creer que tienes mucho calor, y lo que pasa es que en varios casos la gente se empieza a desvestir porque tiene mucho calor, pero pues en realidad pues estás muriendo por el frío. Entonces se encuentran estos 2 cuerpos y se empiezan a hacer especulaciones. Yo creo, y también he visto como observaciones de que según esto el rigor mortis de los cadáveres como que estaba... o sea, que habían volteado los cadáveres ya muertos. Y pues eso, pues la gente dice, pues sí, güey, o sea, se murieron y sus compas les quitaron la ropa para poderse abrigar ellos. Que yo es lo que creo que pasó. Después se empieza a caminar hacia la tienda de campaña para intentar encontrar más evidencia, y se encuentra a los 3 cuerpos de Igor, Rustem y Sidaina, pues en esta como formación que parece que iban caminando, y cada uno pues sucumbió a la hipotermia. Rustem se le encontró una fractura craneal en el lado del cráneo. Algunos dicen que de 7 centímetros y otros de 17 centímetros. Entonces, pues no sabían muy bien qué onda, ¿no? Por lo general tenían como ciertos golpes en el cuerpo. Entonces empiezan a darse teorías de, pues ¿qué pasó, güey? ¿Por qué? Porque no había evidencia. Cuando llegan al campamento se dan cuenta que no hay evidencia de una avalancha. Porque se supone que para que haya una avalancha, el terreno debería de estar con una diferencia de 30 grados de inclinación. Si no, no se puede dar una avalancha, ¿no? Mínimo. Y pues no había como registro de que se hubiera nevado tanto como para que se acumulara más nieve encima de ellos. Y tampoco había o sea, el campamento ahí seguía. No se veía como una gran perturbación, ¿no? Entonces, pues como que se hace la teoría de la avalancha, pero se desestima muy rápido, ¿no? Recuperan estos 5 cuerpos, los entierran. La gente, las familias dicen que tenían un extraño color marrón en la piel, y se hace un estudio en el que al parecer ropa de estos alpinistas tenía el doble de radiación de la gente que trabaja con productos radioactivos. Nadie sabe de dónde salió, pero su ropa era radioactiva. Se sigue haciendo búsquedas, pero no es hasta el 4 de mayo, después de que se empieza a descongelar un poco más la montaña, se encuentra a los 4 alpinistas desaparecidos. Los 4 estaban en el mismo lugar, estaban en este barranco que ya se estaba llenando de agua, y estos 4 tenían traumatismos múltiples. Es decir, tenían costillas rotas, cráneos fracturados. También es una de las partes que se habla mucho. Varios no tenían ni ojos, y Lyudmila no tenía una lengua. Bueno, no tenía su lengua. Y entonces, pues, los encontraron. También se habla de que otros cadáveres no tenían cejas. Y pues empiezan las teorías cada vez más descabelladas. Pero esto creo que mucha gente concuerda que principalmente se debe a animales, pues, carroñeros. Entonces, ellos ya estaban en la línea de árboles donde ya puede haber más animales. Y cuando pues encontraron los cadáveres, siempre se dice que los animales lo primero que se comen son las cosas más expuestas y blanditas, ¿no? Se entierra al resto del grupo, y la investigación termina siendo o que mueren por hipotermia
o que mueren por una fuerza natural devastadora. Esa es la causa de muerte, güey. Fuerza natural devastadora, bro. O hipotermia. Aliens. Allá vamos. Entonces, Que hayan enterrado a los dos Yuris, ¿no? Sí, habían muerto primero. O ya estarían muy... todo esto se supone que pasó en un tramo de horas. O sea, para el 2 de febrero ya estaban todos muertos. O sea, todo esto empezó en la noche del 1 de febrero y para la madrugada se supone que ya estaban muertos. Todo esto, los tiempos se dice por las autopsias de la comida digerida. O sea, los que estaban en el barranco tenían más digerida la comida y los que tenían menos digerida eran los yuris, que al parecer tenían casi la comida intacta. Los otros 3 tenían un poco más, pero no tanto como... O sea, no había una diferencia tan grande, entonces se supone que ellos pues murieron bastante cercanos y los otros murieron un par de horas después. Entonces, ¿qué pasó? Avalanchas, según esto, se descarta, ¿no? Porque no había suficiente evidencia. Otra de las teorías, que no sé por qué la gente está como le emociona mucho esta teoría, supongo que sí es verdad. O sea, supongo que tiene como cierta... O sea, cuando lo dijo este autor, pues como que sí le creyeron y sí presentó evidencia. Este autor, que se llama Donnie Elkie, bueno, Donnie, el buen Donnie, publica su libro en el 2013 y es un libro sobre lo que pasó en Dyatlov. Entonces, él propone que este valle, este paso es propenso a una cosa que se llama los torbellinos de Von Karam. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué es esto, güey? Pues por la forma en la que está hecha esta montaña, bueno, en la que se formó esta montaña, hay vientos muy fuertes, específicamente muy fuertes en este punto. Entonces, cuando se crea uno de estos torbellinos o vórtices, es que pues está corriendo tanto aire frío que el aire caliente no logra subir. Entonces como que se sigue atrapando en la misma corriente de aire frío y se crean como una serie de torbellinos, ¿no? ¿Y qué pasa cuando pasa esto en una montaña? Pues se crea un efecto que se llama infrasonido. Entonces el viento es tan fuerte que hace vibrar cosas a una frecuencia que no podemos escuchar, pero que te puede causar ataques de pánico y ansiedad. Se ha llegado a casos en el que hasta la gente empieza a alucinar. Entonces, este autor dice que sí se registraron vientos muy fuertes y que probablemente por la tormenta el aire frío pues estaba ganando demasiado poder y entonces se empezó a hacer esta vibración hasta llegar al punto en el que ellos ya no escuchaban pues este infrasonido, pero les dio un ataque de pánico y entonces como que empezaron a alucinar y provocó la huida de la tienda, que se separaran, que tuvieran como conductas erráticas. Y pues por el hecho de no haberse abrigado y no estar preparados para estar en un ambiente de menos 25 grados centígrados, pues se murieron de hipotermia, ¿no? Entonces esta es una teoría que mucha gente acepta, mucha gente dice que probablemente sí pasó, pero tenemos un par más. Y es hora de entrar a las mejores teorías del mundo. En el 2014, Discovery Channel sale con una serie que dice El Paso Dyatlov, un caso del Yeti ruso. Oh my God. Sí, Discovery Channel. Entonces, resulta que pues había, según ellos, o sea, como el hecho de que todos tuvieran traumatismo en las costillas y todo esto y que no hubiera evidencia de una avalancha, pues era evidencia de que había un Yeti. Claramente. Sí. Entonces, pues, termina la serie diciendo que no había evidencia de un Yeti. O sea, ellos ni siquiera dejaron como la puerta abierta para una segunda temporada. Pero, pues, o sea, no era una evidencia de un Yeti. Los Yetis ni siquiera existen en la mitología rusa de esta región. Entonces, pues, no mamen, ¿no? Hagan su investigación primero, Discovery Channel. Después, obviamente, se habla de extraterrestres. Hay reportes que sí son verdad, o sea, sí hay reportes de esto. Hay reportes de que esa noche se vieron orbes de color azul y naranja en la montaña. Y entonces, pues esto ha llevado a la conclusión de que eran aliens y se los intentaron raptar, pero no sé por qué no lo lograron y pues se murieron, ¿no? Entonces se mueren estos güeyes, los aliens no logran su cometido, pero según esto dicen que los aliens son radioactivos y por eso estaban radioactivas la ropa, ¿no?
O a lo mejor sí se los llevaron y los regresaron, ya así. También esa es una de las teorías. Ocuparon lo que necesitaban. Y que por eso le sacaron la lengua y los ojos a los otros, ¿no? Eso es lo que dicen. ¿Quién sabe? Pero bueno, pues no creo, compas. Pero, aquí viene algo interesante, güey. Según la URSS, esa noche se habían hecho pruebas militares de cohetes nuevos, pero como en una región de lo que ahora es Kazajstán, ¿no? Y no fue hasta 2013 que la URSS dijo, ay, ¿saben qué? Sí fue un poquito más cerca. Sí fue por los Urales. Entonces, la gente dice, esos pinches orbes, güey, eran cohetes. Y entonces la gente dice, ¿y si fue un cohete nuclear, bro? Pues les llegó la radiación. Y por la onda expansiva, según esto, pues queda como el putazo, se te rompen las costillas y pues te mueres, bro, ¿no? Entonces, esa es una de las teorías. Ahí hay gente que dice, oye, la URSS como que sí le valió chorizo, ¿no? Y bueno, era la URSS, ¿no? O sea, no mames. Entonces, pues se supone que fue una de las teorías, una prueba nuclear o una prueba de un cohete nuevo muy cerca de ellos y que los mató como el impacto o que los mataron los del ejército porque vieron la prueba. No sabemos, ¿no? Entonces, esa es como toda una teoría. La parte de las drogas, como una sobredosis o una intoxicación por setas alucinógenas, se desmintió porque pues no se encontraron nada inusual en el examen toxicológico en las autopsias. También creen, una de las teorías es que fueron asesinados por una de las la tribu Mansi, que se encuentra en esa región. Entonces recuerden, esta tribu nunca fue como conquistada por europeos, entonces es una tribu nativa, y pues según esto, dicen que pues no estaban de acuerdo con que estuvieran yendo a esas montañas, que porque representan cosas muy simbólicas para ellos, pero no hay evidencia tampoco de eso. Los Mansi nunca han sido agresivos en cuanto a turistas, entonces se cree que esta teoría fue una cosa de la URSS, de hay que deshacernos de muchas tribus autóctonas, ¿no? Entonces, pues no. También, otra de las teorías es que estaban intoxicados por dióxido de carbono por las estufitas que con las que estaban calentando la comida o el agua en la tienda, ¿no? Entonces, lo que dicen es que como que pusieron doble aislamiento a la tienda, entonces no salía nada de dióxido de carbono, tanto de la respiración como de estar quemando cosas, y el dióxido de carbono te hace hacer cosas bien extrañas, bro. Se te olvida lo que estás haciendo, no tienes recuerdo de lo que haces, de las decisiones que tomas y empiezas a tener, pues, conductas muy erráticas. Entonces, también está posible, no hay mucha evidencia, o sea, no, si te intoxicas por dióxido de carbono no te queda mucha evidencia, entonces, puede ser. Pero, en el año 2019, bro, pues un señor que se llama Johann Gaume, que está en un instituto suizo, pues como para estudiar la nieve, ¿no? Y las avalanchas. A ellos sí les importa eso, ¿no? Entonces, bueno, este señor siempre estuvo interesado por el tema. Y entonces este señor vio Frozen. Sí, Frozen. La película Frozen, la de Let It Go. Y entonces el vato dijo, ay, güey, les quedó bien perra esa nieve. ¿Cómo le hicieron, güey? Y entonces el vato decide irse a Disney y le dice, oye, güey, pinche nerdo, a ver, ¿cómo hiciste la nieve? Y los de Disney le dijeron, pues mira, hicimos este programa que hace simulación de nieve real. Y pues pusimos todos estos datos y el güey dice, la neta, güey, necesito estos datos para ayudar a resolver un misterio de hace 60 años. ¿Jalas o qué? Y los de Disney dijeron, güey. Yo no sé por qué Discovery Channel no aprovechó esta oportunidad, pero bueno. Entonces los ingenieros visuales de Disney se van con el Gaume y entonces con los datos que tenía Gaume de las mediciones de la nieve y todo lo que había pasado, lo ponen en el sistema en este algoritmo que habían hecho y resulta que no solo no se había estudiado bien cuando se llegó, o sea, era 1959 también, ¿no? O sea, ¿qué podemos esperar? Pero resulta que el terreno en el que estaban, hagan de cuenta, no era como
aquí y como que estaba así la nieve, ¿no? Sino que la montaña también estaba así. Entonces, como mis compas lo que hicieron fue cavar aquí y había 30 grados suficientes para una avalancha. Entonces ponen todos los datos y resulta que con esta diferencia de 30 grados había suficiente nieve para provocar una avalancha. Pero es una avalancha especial, güey. Es como una mini avalancha, como localizada en el lugar donde hay vibraciones. Y no necesariamente, porque lo que dicen es que este tipo de avalanchas se hacen como inmediatamente en el momento en que empiezas como a perturbar la nieve. Pero dicen que por todo el peso y todas las vibraciones de toda la tarde, pues la nieve como que se soltó. Entonces se suelta de arriba y los arrastra. Y aquí viene otro dato. En el siglo XIX, bueno, finales del XIX y inicios del XX, General Motors decide hacer pruebas de qué es lo que le pasa a un cuerpo cuando está en un accidente de coche, ¿no? Entonces, agarran cadáveres de gente que no habían reclamado y las meten en coches y los tiran por una barranca. Y se hacen mediciones, ¿no? Entonces, estas mediciones son las que se ocupan para esos muñecos de prueba. Entonces, este güey, el Gaum, agarra todos los datos de General Motors y resulta, güey, que la cantidad de nieve que se movió según el modelo de Disney era suficiente para provocar heridas de fractura de cráneos, costillas rotas y para no matarte inmediatamente. O sea, como que te desorientas y terminas todo mal, pero pues te puedes mover todavía. Eventualmente te vas a desangrar o te va a matar la hipotermia, pero no te mueres inmediatamente. ¿Cómo? Y tampoco te mueres con lo que pasa en general en las avalanchas, que es te mueres de asfixia, ¿no? Entonces lo que pasa es que se movió tan poca cantidad de nieve, pero en un lugar como tan cerrado y con tanta fuerza, que cuando llegaron los investigadores, pues nada más vieron un campamento así bien chido, ¿no? Aquí no hubo ninguna avalancha, pero sí hubo. Se supone que la teoría y la simulación es que empezaron a sentir el movimiento, entraron en pánico, abren la tienda y en el momento en el que abren, los lleva a la avalancha. Entonces, lo único que, lo que dicen es que a lo mejor se separaron desde el principio. O sea, los que terminaron en el barranco, los llevó y los arrastró y por eso tenían heridas más grandes. Y los otros se logran como salir de la avalancha. Entonces, pues, a pesar de esta evidencia casi contundente, pues hay gente que dice que no es cierto, que fueron aliens. Y la verdad es que yo he visto muy pocos videos donde hablen de que ya Frozen ayudó a desmentir, bueno, a resolver lo que pasó en el paso de Dyatlov. Y pues miren, la verdad, aunque sepamos más bien, digamos, como que sí fue una avalancha y todo esto, pues no sabemos muy bien qué pasó, ¿no? O sea, no sabemos exactamente cuál fue, qué pasó exactamente, ¿no? No tenemos como todas las circunstancias, no tenemos bien, pues si se murieron todos al mismo tiempo, si se murieron entre dos grupos, o sea, siempre va a quedar esa clase de preguntas, ¿no? Pero, la neta, o sea, el hecho de que haya sido la URSS y que hayan decidido, ya sea porque sí estaban haciendo pruebas nucleares cerca o cualquier otra cosa, que no hayan decidido dejar que se investigara tanto. Y también, pues, que era 1959, o sea, hay muchas limitaciones en cuanto a ciencia y cosas así. Y, o sea, como la tormenta perfecta, bro. O sea, la URSS, falta de tecnología y luego que todo, o sea, la falta de información y como el hecho de que hayan sido tan prontos en cerrar la investigación, eso le da un misterio que a todos nos gusta. A mí me gusta. Pero sí, o sea, ¿qué pasó? Probablemente les dio pasó un accidente, una avalancha, se murieron y ya. Pero el hecho de que nadie haya como logrado llegar a la verdad y se haya tenido una censura por parte de la URSS, que sí hubo, cuando hubo investigaciones, se terminaron alterando los documentos o cambiando los documentos o quemando los documentos que se habían hecho. Entonces, cuando llegas a ese punto de la censura, lo único que haces es como avivar la llama de la gente diciendo, sí fueron los aliens, güey. Entonces, o sea, algo que pudo haberse resuelto eventualmente con la ciencia, con los avances tecnológicos, con Frozen, pues se convirtió en un misterio que no muchas personas saben que ya está más o menos resuelto.
sino que seguimos pensando que sí hubo una cosa casi paranormal. Y que la neta, o sea, por morbo, como que siempre dices, ¿y si sí fueron aliens, güey? ¿Y si sí fue un yeti ruso? Y pues no deberíamos, ¿no? Porque probablemente esos güeyes sufrieron mucho en sus últimas horas. Y probablemente murieron con mucho miedo. Y el hecho de que a veces romanticemos el misterio de las cosas que no se han resuelto, pues como que le quita un poco de humanidad a alguien que se murió y que luego un animal se comió su lengua, güey. Entonces, bueno, equipo, hasta aquí quedamos el día de hoy. Clau, espero que te haya gustado este video. Espero que les haya gustado y que se hayan ido con más dudas. A ver si sí existe el yeti ruso. No es cierto, pero, o sea, yo creo que es importante que las cosas que sí creemos que son misterios, sí las intentemos llevar hasta su fin y sí intentemos llegar a la verdad, ya sea por mano propia o por nuestra investigación. Y no solo quedarnos con el morbo y el sensacionalismo de un accidente, una tragedia en una montaña. Entonces, bueno, muchas gracias. Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima. Adiós. Yo no habría ido en primer lugar, güey, la neta. Pi